En su desesperado intento por mantener bajo control a las naciones que integran el Medio Oriente y el mundo islámico, Washington y su satélite local abren innumerables frentes. Esto lo convierte en el principal obstáculo para resolver los serios conflictos que agobian a la región, de modo que nunca serán parte de la solución. En tal sentido, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución General de División, Hossein Salami, le advirtió a la Casa Blanca que sus agresiones y las de su satélite no quedarán impunes. Por tal motivo se disponen a enfrentar al hegemón con todo lo que tienen, presagiando un conflicto de grandes proporciones. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Luego de la estruendosa derrota que la Federación Rusa le propinó a Washington, la Alianza Atlántica y su títere ucraniano, la nación imperialista aumenta la presión en el Medio Oriente. En tal sentido, involucra mayor número de fuerzas y recursos en una confrontación que ha escalado a niveles regionales. Sin embargo, se toparon con pared. Este muro está formado por la República Islámica de Irán y los grupos de la resistencia que operan en la zona. Es así como desde hace tiempo vienen aumentando las tensiones entre Washington y Teherán hasta llegar a un punto de confrontación. De modo que, en un mensaje emitido por el general Hossein Salami, se pusieron las cosas en su lugar. En tal sentido, el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución advirtió a la nación estadounidense y sus apéndices en la región que les darán una respuesta dolorosa por los ataques que llevan a cabo contra los pueblos del Próximo Oriente. La advertencia fue emitida en el marco del Día de los Estudiantes y de la lucha contra la arrogancia imperial. Esta fecha se conmemora el triunfo de Irán sobre el imperio estadounidense, gracias a la caída del nido de espionaje en que se había convertido su embajada. Esto no solo representó el entierro de las políticas imperialistas, sino el colapso y la ruptura del falso y superficial poderío de la superpotencia, proporcionando además las bases para el despertar de los pueblos. De modo que se unieron contra la arrogancia y el dominio del abusivo hegemón, formando un poderoso frente contra las políticas inhumanas de la Casa Blanca. En este contexto, el alto oficial señaló que lo sucedido en el Asia Occidental demuestra que Occidente no tiene reparos en vulnerar los derechos humanos, por lo que será escarmentado. Es así como, bajo el mando y amparo de Washington, sus secuaces oprimen y agreden a los pobladores, sobre todo a las mujeres, ancianos y niños, siendo estos las mayores víctimas de los bombardeos contra las comunidades civiles. Salami precisó que los terroristas que eliminaron a los líderes de la resistencia fueron apoyados por el Pentágono, advirtiendo que tanto Irán como el eje de la resistencia están equipados para enfrentar y vencer a un adversario que no se percata de su decadencia. Por otra parte, la diplomacia persa le exigió a los relatores de la ONU que eviten dar un tratamiento sesgado a las vulneraciones contra los derechos humanos cometidas en la región por los socios del imperio. Es así como el representante permanente de la República Islámica ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Baremi, dirigió una carta especial al relator de este organismo, Morris Tidbad Binns. En ella se refería a las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de ocupación, invitándolo a adoptar un enfoque objetivo e imparcial. Al mismo tiempo lo llamó a unirse a la comunidad internacional asumiendo un enfoque activo a fin de enfrentar con eficacia los delitos, destacando que los hechos atroces fueron recibidos por la ONU en silencio y con indiferencia, y señalando que el relator está obligado a monitorear y reaccionar ante estos hechos sin ambigüedades ni actitudes dualistas. Por otra parte, el general Salami indicó que Washington, Londres y París, así como sus siniestros aliados, se abocaron a quebrar la voluntad de los pueblos del Medio Oriente, por lo que atacan sus hogares, centros de asistencia y lugares de reunión. No obstante, lucharán hasta el último hombre para proteger a su pueblo y expulsar al invasor.
En tal sentido, afirmó que los esbirros de Occidente que habitan en el Oriente Próximo llegaron al punto de colapso actuando a ciegas y cometiendo todo tipo de atropellos, sin respeto alguno por las reglas de convivencia. El comandante indicó que con esto demuestran no conocer al pueblo iraní, por lo que sus cálculos están totalmente errados. De modo que el esbirro de Washington que habita en la región está a punto de sucumbir, siendo rechazado por el resto de las naciones, tornándose en odioso a los ojos del mundo. El alto oficial lo compara con un árbol sin raíces que inevitablemente caerá. Por otra parte, el comandante adjunto, Ali Fadavi, reiteró que la respuesta de Irán será efectiva, contundente e inevitable, añadiendo que durante 40 años nunca han dejado un ataque sin respuesta, haciendo hincapié en que Teherán tiene la capacidad de alcanzar todas las posiciones de sus adversarios regionales en una sola operación. Por lo demás, indicó que la eliminación de sus líderes no debilitará al frente de la resistencia y antes, por el contrario, lo fortalece y une aún más. En tal sentido, Teherán aseveró que frente a las agresiones externas tiene el derecho de ejercer la legítima defensa, tal como lo consagra el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó recientemente que el resultado de las elecciones estadounidenses no supone la más mínima diferencia para Teherán, agregando que el poder de la nación persa no depende de otros países, ya que su fuerza se basa en la fortaleza interna, gracias a un pueblo honorable y valiente. El mandatario aclaró que no tiene una visión cerrada y limitada en torno a las elecciones con otros países, pero su objetivo principal es fortalecer los nexos con sus vecinos y las naciones islámicas. De modo que la misión más importante es crear la unidad y cohesión entre los países musulmanes, asegurando que si todos estuvieran unidos, los imperialistas y sus secuaces en la región jamás se habrían atrevido a atacar y oprimir a sus pueblos. Recordando además que Trump trató de asfixiar a la economía iraní reduciendo a cero las exportaciones de petróleo. Esta medida tenía como objetivo detener el programa nuclear pacífico y el proyecto convencional de misiles que adelantaba la nación persa con el fin de anular su influencia regional. Sin embargo, ninguna de estas sanciones resultaron fructíferas y solo consiguieron el aumento de sus capacidades defensivas mientras las ventas de petróleo alcanzaron niveles récords. En relación con lo dicho, Donald Trump admitió que las sanciones contra Rusia, Irán, China y otros países solo perjudican al dólar y al sistema financiero internacional, agregando que él las utilizó, pero poniéndolas y quitándolas a discreción, ya que en última instancia, al perjudicar a la divisa estadounidense, afectan a todo el sistema de dominio económico. El recién electo mandatario aseguró que la nación hegemónica estaría perdiendo la guerra si su moneda sucumbe, algo que los convertiría en un país del tercer mundo, por lo que no pueden permitir que eso suceda. Trump admitió que las sanciones contra países como Irán y Rusia hicieron que se rebelaran contra el orden mundial, abriéndole caminos a la economía china. También advirtió que Washington viene perdiendo su influencia sobre muchos países porque mantienen inútiles conflictos regionales, por lo que al ser electo como presidente tratará de utilizar las sanciones y las intervenciones lo menos posible. No obstante, el presidente iraní comenta que las promesas de Trump deberán ser corroboradas por los hechos, con lo cual indica que serán tomadas con cautela, puesto que una cosa dice el candidato y otra hace el gobernante, añadiendo que sanciones o no, sus exportaciones petroleras para nada dependen de la demanda estadounidense, ya que han alcanzado un récord histórico y, por otra parte, la nación aumentó significativamente sus capacidades defensivas. De modo que la potencia imperialista descubrió muy tarde el grave error cometido al lanzarse contra las naciones emergentes y los pueblos que no se sumaban a su lista de súbditos. Con ello solo logró unificar a las fuerzas disidentes que se unieron en grupos como los BRICS, la Nueva Ruta de la Seda, la Organización de Shanghái, la CELAC y muchos otros. De manera que Irán pertenece a la mayoría de ellos,
además de mantener un acercamiento permanente con los países de Latinoamérica y el Caribe, ubicándose en las barbas del imperio que pretendió aislarlo. Es así como, gracias a las agresiones, Irán, China y Rusia lideran el camino hacia un mundo multipolar, creando a su paso un frente compacto. En tal sentido, la revolución iraní llegó para quedarse, formando un nuevo polo de poder en el Próximo Oriente, a despecho del imperialismo estadounidense y sus satélites en la región. Por lo tanto, al decadente hegemón no le quedará otro camino que frenar a sus esbirros y sentarse a negociar con Teherán. Así que amanecerá y veremos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.